Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Lección de Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre 2024. Lección 11. El conflicto inminente. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la escuela sabática y déjanos tu comentario de la lección. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o verichip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. El conflicto final del Apocalipsis, la adoración. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración, y llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Compara Apocalipsis 14:7 y 9 con Apocalipsis 4:11. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? El llamado del primer ángel es a adorar al Creador. O adoro a Dios o adoro a la bestia y a su imagen. El tema central es la adoración. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados, y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Lee Apocalipsis 12:17 y 14:12. ¿Cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? Expresamos nuestra adoración al Creador cuando guardamos sus mandamientos, incluido el sábado. Es la razón por la que el diablo se llena de ira y persigue al remanente del tiempo del fin, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Los seres celestiales adoran a Dios por su poder creador. Apocalipsis 4:11. Job 38:6-7. Por su parte, Satanás desea obtener la adoración del mundo con bestias a las que otorga poder para crear una imagen a través de la cual pueda recibir adoración universal. Apocalipsis 13:2, 4, 14-15. No es de extrañar que el sábado sea el punto en controversia en esos momentos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, le adoran en el día que conmemora su creación. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado, y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 663. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no puede ver. Persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe, y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratar de usurparlo, como hizo Roma, según Daniel 7:25, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? La crisis venidera.
La intolerancia. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa de la historia, la más feroz, de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Engaños como la inmortalidad del alma, aparición de seres queridos ya fallecidos, ciertos tipos de milagros, la observancia de un falso día de reposo, es decir, el domingo, la adoración de imágenes, etc. Cuando el engaño no funciona, Satanás recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Nuestra lucha no es física, sino espiritual, Efesios 6:12. Nosotros no usamos armas físicas, sino espirituales, 2 de Corintios 10:3-5. Sin embargo, el enemigo no duda en emplear armas físicas contra nosotros. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12, presenta un ay para los fieles, debido al fiero ataque de Satanás contra la iglesia fiel. Para el diablo, toda arma es válida. 1. Nos tienta a través de nuestras inclinaciones, Santiago 1:14. 2. Nos convence con sutilezas, 2 de Corintios 4:3-4. 3. Usa a personas cercanas, Mateo 10:34-36. 4. Golpea y amenaza, Hechos 5:40. 5. Usa violencia extrema, Juan 16:2. Así ha actuado en la historia y así será su último ataque, engaños y sutilezas, Apocalipsis 13:13-14, imposición de sanciones económicas, Apocalipsis 13:16-17, un decreto de muerte para quien no le adore, Apocalipsis 13:15. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte, Apocalipsis 13:15 y 17. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, Apocalipsis 13:3, de repente la escena cambia, y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia, se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, Apocalipsis 14:4. Por el poder de Cristo, triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como vimos en la lección 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa el engaño y, cuando eso falla, usa la fuerza y la coerción. ¿Con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos o simples detalles, como comprar en sábado, pongan en juego tu observancia del sábado? Identifiquemos a la bestia. Primera parte. Apocalipsis 13:1 y 2. ¿De dónde surge esta bestia y quién le da autoridad? La bestia sube del mar y el dragón le da su poder, y su trono y grande autoridad. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12:3-5 dice que el dragón intentó destruir, en cuanto naciera, al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. Ver Mateo 2:16-18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia, se nos dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, Apocalipsis 13:2. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono, o sede, de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así, la Roma pagana le dio a la bestia su sede, o capital. Isaac Backus declaró, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra, y por encima del Dios del cielo. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba.
Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar, de Apocalipsis 13, es un poder religioso apóstata que surge de Roma, y se convierte en un sistema mundial de adoración, Apocalipsis 13, 3 y 4. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Lee Apocalipsis 13, 1 y 6. ¿Qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? Dice Apocalipsis 13:1, que la bestia tiene un nombre blasfemo. El verso 6 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con dos ejemplos. 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y, por lo tanto, tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados, y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Identifiquemos a la bestia. Segunda parte. Una herida sanada. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Lee Apocalipsis 13:5. ¿Qué hizo y por cuánto tiempo actuó este poder? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Un día profético equivale a un año literal, Números 14:34, Ezequiel 4:6. Si calculamos el período de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos, o años literales. El papado ejerció gran influencia desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, pero, cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798 después de Cristo, el período profético de la supremacía papal terminó, y se cumplió la profecía de Apocalipsis: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, Apocalipsis 13:10. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio de 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles, porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Lee Apocalipsis 13:11 al 18. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia surgió del mar, la segunda subía de la tierra, Apocalipsis 13:11. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, Apocalipsis 17:15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del período profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad, Apocalipsis 13:5. Es decir, cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789, y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Juan continúa: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, Apocalipsis 13:11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía.
Los dos cuernos representan los dos principios fundamentales de gobierno que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos, la libertad política y religiosa. Lee Apocalipsis 13, 11 y 12. ¿Qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 11 y 12. Esta nación joven, mansa e inocente, semejante a un cordero, que surgió basada en los principios puros del cristianismo, Norteamérica. La tierra de la libertad. Una nación republicana, sin reyes, sin coronas y basada en la separación de dos poderes, cuernos, el civil y el religioso. A la larga habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13:12, y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, Apocalipsis 13:12. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que, cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo ahora. Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abed-Nego que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Un decreto de muerte. Babilonia antigua. Ahora Babilonia moderna. La cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor, y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces no nos amoldaremos al mundo actual, Romanos 12:2. Sino que viviremos según la voluntad de Dios, que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única seguridad. Guiado por la palabra de Dios y sostenido por el amor de Cristo, el pueblo de Dios no desfallecerá durante los tiempos difíciles que se avecinan. Dios fortalecerá, preservará y protegerá a su pueblo. El pueblo de Dios sobrevivirá y vencerá en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.